Perfecto. De nuevo, muy buenas tardes, o días o noches, independientemente de en qué momento de su día estén viendo esto. Espero que les esté yendo de maravilla, ¿no? Eso es algo que siempre digo, pero pues siempre espero que sea así. El día de hoy nos toca hablar de un tema bastante extenso, diría yo, pero intenté resumirlo lo más posible, porque la fisiología cardiovascular es todo un mundo, en verdad, es todo un mundo. Y se lo digo porque, por ejemplo, recién que llevé fisiopatología el semestre anterior, yo creo que cardio fue de lo que se me hizo más pesado. Pero precisamente por eso decidí hacerlo como muy sencillo para ustedes. Solo tocar como ciertos puntos en particular que me parecen importantes, porque bueno, independientemente de lo extenso que pueda ser el tema, no es mi intención como agobiarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, Monse y creo que Luis también va en tercero, ya van a ver que son por lo menos 2 o 3 semanas de clases de fisio, ¿no? Entonces sí tiene como su grado de complejidad. De nuevo, la intención es hacerlo lo más sencillo posible para que se vayan con ciertos tips y que esto les sirva para el momento en el que lleven la materia. Em, de hecho, creo que les toca este parcial. Pero bueno, ya saben, soy Miguel. Otra vez Mayra está conmigo, pero vamos a comenzar. Y para esto, pues primero decidí hablarles de los potenciales de acción. Pero antes de hablarles de los potenciales de acción, me gustaría hacer una pausa e invitarles a replantear sus objetivos. Y no me refiero a los objetivos meramente de la lección, ¿no? O sea, lo dejé en blanco al propósito. Era otra vez para invitarles a replantear o a plantearse por primera vez sus objetivos. Y me refiero a los objetivos que, no sé, en este momento, pues sí, de lo que esperan de la lección o cada lección que van viendo, cada tema que van viendo en la escuela, vayan planteándose ciertos objetivos o vayan prestando atención a los objetivos que ponen los libros, porque pues básicamente eso te hace como inconscientemente prestar atención como a ese punto en particular cuando lo mencionan, ¿vale? Y bueno, también en la vida, ¿no? No está de más plantearse o replantear sus objetivos. Siempre, créanme, les va a ser bastante útil porque pueden estar trabajando, pueden llevar un ritmo, pero en el momento en el que se presenta eso que ustedes habían dicho, lo que querían prestarle atención, de nuevo, consciente, inconsciente o subconscientemente, van a detenerse y van a centrarse en ello. Y creo que, bueno, personalmente me funciona bastante. Entonces, es una invitación. Pero hablando ahora sí de los potenciales de acción de la fisiología, es importante tomar en consideración ecuaciones tales como la de Nernst, que nos habla de la fuerza electromagnética, que se va a medir en milivoltios. Y bueno, aquí en realidad es meramente una fórmula matemática. De hecho, aquellos intensillos como un servidor que les gusta leer el boron para sus clases de fisio, se van a dar cuenta que tiene un mundo de fórmulas. En verdad es un mundo de fórmulas. Para aquellos que vienen de alguna especialidad relacionada a físico-matemáticas, pues todo esto de la física les va a servir bastante, créanme que sí. Y aquellos que no, pues tal vez no les recomendaría tanto leer el boron, precisamente por esta parte en que sí se mete mucho con esas fórmulas y pueden llegar a considerarlo paja. Pero tal vez solo lo consideramos paja porque no es significativo para nosotros, ya que no tenemos como una base previa, ¿no? Pero, de nuevo, básicamente lo que nos habla de esta ecuación de Nernst va a ser de la concentración interior y la concentración exterior. ¿Y de qué? Pues como pueden verlo en el esquema, en este momento nosotros vamos a empezar a hablar de iones. De iones, por ejemplo, en este caso nos pone al potasio, nos pone al sodio. Y, y hablando precisamente de estos iones, es importante que tengan en consideración esto, que existen los aniones y que existen los cationes. Y yo quisiera preguntarles, aprovechando que hoy sí tenemos gente, ¿cuáles son los aniones y cuáles son los cationes? Solo díganme, los cationes tienen carga así y los aniones tienen carga así. Los cationes positiva y aniones negativa. Exactamente, entonces estás de acuerdo que en este caso ninguno de los mencionados es un anión, es decir, tanto el potasio como el sodio son cationes, tienen carga positiva, ¿cierto? Sí, así es. Va que va. Entonces, hablando de nuevo de esta ecuación de Nernst, se va a volver importante porque resulta que hay fuerzas electromagnéticas, hay gradientes químicos y eléctricos, de hecho son electroquímicos. ¿Y de qué va a depender?
para este punto yo esperaría que la mayoría de ustedes tengan la noción de que pues existe una concentración diferente, por ejemplo, de potasio extracelularmente e intracelularmente. Y eso per se ya está generando un gradiente. En este caso es el gradiente químico o el gradiente de concentración. Pero al también tener una carga, genera un gradiente eléctrico. Por eso se habla de un gradiente en conjunto electroquímico, ¿vale? ¿Y esto de qué nos va a hablar? Ah, pues precisamente de la ecuación de Nernst, la que nos menciona en qué punto se encuentra en equilibrio. Es decir, qué concentración va a haber en el interior y qué concentración va a haber en el exterior para que lo que entre y lo que salga sea lo mismo, ¿vale? Y eso va a ser muy, muy importante hablando de los potenciales de acción, porque ahorita vamos a ver más o menos cómo se llevan a cabo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Me he dado a entender bien? Sí, todo bien, Miguel. Va que va. Entonces, de nuevo, eso va a ser importante, pues porque como podrán haber inferido, pues en todo esto va a tener un papel muy, muy importante el intercambio de iones, es decir, pueden entrar como marca la flecha negra o pueden salir como marca la flecha roja, ¿no? Y dependiendo de sus concentraciones, pueden tender, no sé, a, a salir como el sodio o a entrar como el potasio, ¿vale? Y de nuevo, si se dan cuenta, aquí nos marca, por ejemplo, que el gradiente, bueno, ahí se me fue la palabra, que por ejemplo para el potasio se va a acercar en los menos 94 milivolts y en el sodio a los 61 milivolts. Y eso de nuevo solo tiene que ver con la ecuación de Nernst y en qué punto hay un equilibrio entre lo que está fuera y lo que está dentro. De nuevo, es un equilibrio electroquímico, es decir, de las cargas y de la concentración. Y eso es así como de manera muy, muy resumida cómo va todo esto, ¿ok? Eh, y para todo esto se vuelve importante mencionar que precisamente pues tiene que haber algo que les permita la entrada o la salida, ¿no? No puede ser meramente una difusión pasiva. En este caso va a ser una difusión facilitada por proteínas, bueno, por canales. Y bien, cómo tienen sus estados de activación, bueno, que pueden estar inactivados, pueden estar activados o inactivados. Y esto se vuelve importante, pues porque cuando están activados, obviamente aquí podemos ver que hay una puertita, una compuerta, por decirlo así, extracelular, una intracelular o viceversa, independientemente de cómo quieran ver esto. Y esto se va a volver importante porque en sus clases de fisiología les van a mencionar eh, cómo se encuentra en el estado activado, que es lo más sencillo, ¿no? Ambas están abiertas, en el inactivado que una puerta se encuentra cerrada, en el de reposo que otra puerta se encuentra cerrada, ¿vale? Pero en realidad lo que me interesa que se lleven es que eso, existen canales. ¿Y por qué? Pues porque resulta que cuando vayan avanzando en la carrera, van a ver que hay, por ejemplo, bloqueadores de los canales de sodio o de calcio o de potasio. Y es importante eso, los canales se bloquean, ¿ok? Los canales se bloquean. Y esto tiene mucho que ver con un curso de farma que llevé, en el cual pues, los canales otra vez se bloquean y los receptores se antagonizan. Eso tiene mucho que ver con cardio. ¿Por qué? Voy a hacer una pausa y voy a dejar el puntero. Pues porque resulta que muchas veces se dice los beta bloqueadores. Pero yo quiero preguntarles a Monse, a Luis y a lo mejor a Mayra si pueden contestarme o escribirlo. Hablando de los receptores beta, espero que todos estén de acuerdo que son metabotrópicos. ¿Ok? Estos se pueden antagonizar o pueden ser o pueden tener algunos agonistas. Y por eso es importante, porque un canal se bloquea, un receptor se antagoniza o puede sufrir un agonismo. Entonces, ajá, o una sinergia. Pueden haber agonistas, antagonistas o sinergias, ¿no? Eh, y eso, de nuevo, meramente es porque si fuéramos como más correctos, tendríamos que decir que son antagonistas beta, no beta bloqueadores, porque los que se bloquean son los canales iónicos, por ejemplo. Pero eso pues, ya me desvié mucho. Volviendo al tema, lo que me interesa que sepan es otra vez que va a haber de iones, pueden salir o pueden entrar. ¿Y de qué va a depender esto? ¿De que salgan o entren? Pues precisamente de la concentración que tengan, de su gradiente electroquímico, y van a haber muchas ecuaciones aparte de las de Nernst, ¿vale? Eh, y ya.
Y por ejemplo, hablando de el sodio y del potasio, que es de los dos que les he estado hablando ahorita, pueden ver que, por ejemplo, aquí nos está hablando de, hay una gráfica en el cual este eje habla del tiempo y aquí de la conductancia, y en el cual vean, dependiendo de cómo se encuentra el potencial de membrana, por ejemplo, hablando del canal de sodio, vean, aquí está en una meseta, está en una meseta, está en una meseta, y conforme se va haciendo más positivo esto, vean, se va a activar. ¿Y qué quiere decir que se va a activar? Que se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, ¿vale? Se va a abrir. Y en algún punto llega a su pico máximo y empieza a disminuir, se inactiva, ¿vale? Y de nuevo, eso va a tener importancia cuando vean cuáles se entran o cuáles salen. Por otra parte, vean que aquí el potasio también se activa y yo espero que les haga sentido al ver que esto está ocurriendo en tiempo muy pequeño, pero a final de cuentas tiempo, que gráficamente podemos ver que ¿cuál se abrió más rápido? ¿El canal de sodio o el canal de potasio? El de sodio. El de sodio. El de potasio es más lento. Y si nos regresamos, vean, precisamente el esquema nos habla de que hay una activación lenta. El de sodio es más rápido que el de potasio. Pero el de potasio, vean que tiene una fase de meseta más grande mientras está abierto, ¿vale? Y cuando el de sodio ya volvió aquí, al punto inicial, el de potasio apenas va bajando. Y todo eso va a tener importancia al analizarlo más a detenimiento, pero eso es lo que me interesa. Y otra parte que me interesa es precisamente esta propagación de los potenciales de acción, porque si se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos marca que eh, extracelularmente está positivo, intracelularmente está negativo, pero cuando se genera un potencial de acción, adentro empiezan a meterse cargas positivas, que desde ahorita les digo, o mejor, les pregunto, ¿quién se encarga de hacer positivo el interior de la célula o de la membrana, como quieran verlo, cuando se despolariza? ¿Qué ion es el principal? El sodio. El sodio, exactamente. Y eso tiene mucho que ver otra vez con las concentraciones. En el resumen se les va a entregar una tablita en la cual mencione cuáles son las concentraciones intracelulares y extracelulares, pero lo que me interesa en este momento es que vean que cuando se despolariza la membrana, se despolariza la célula, es porque se está empezando a hacer positiva dentro. Pero aquí lo que nos interesa es que, por ejemplo, vean, aquí nada más está esta partecita, pero se va extendiendo este estímulo, se va extendiendo todavía más. ¿Y esto por qué se vuelve importante? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Es muy sencillo. Recordemos, y se los digo porque fue una clase que a mí me tocó, que por ejemplo, hablando de los impulsos nerviosos, van a existir los nódulos de Rambier que van a permitir precisamente entrada de más sodio. ¿Y eso para qué nos va a servir? Porque hagan de cuenta, y se los voy a pintar aquí, que aquí venía el estímulo, ¿no? Pero para este punto ya estaba siendo más débil, ya estaba siendo más débil. Entonces, por eso nos sirven los nódulos de Rambier. Recuerden que a final de cuentas podemos verlos como espacios en los cuales existen estos canales iónicos para que se siga llevando a cabo esa propagación de los potenciales de acción. Y de nuevo, eso tiene importancia, pues porque permite precisamente que se lleve información de un lado a otro de nuestro organismo, ¿no? A través de las aferencias y las eferencias que les comenté en la clase de neuro. Y básicamente eso es lo que me interesa hasta este momento, que vayan también integrando, por ejemplo, otra vez por eso tiene importancia la vaina de mielina, porque la vaina de mielina yo les había dicho que servía para aislar. ¿Y para qué nos sirve que se aísle el nervio en este caso? Pues para que no se pierdan estas cargas positivas y se siga llevando a cabo la propagación de los potenciales de acción. Pero no solo necesito que se aísle, también en algún punto necesito que se amplifique y no se pierda. Y ahí entran los nódulos de Rambier. Pero van a decir, oye Miguel, ¿y esto qué demonios tiene que ver con la fisiología cardiovascular? Pues a lo mejor no tanto, pero es un background que tiene, o sí, un background, o una base que tienen que tener para comprender todo esto. Eh,
Y de nuevo, esto se vuelve importante, por ejemplo, hablando de la conducción saltatoria, vean aquí las vainas de mielina, los nódulos de Ranvier, que existen los canales de potasio. Y ahora, como ya bien nos mencionó Luis, pues nosotros podemos intuir que existe una mayor concentración extracelular, este es extracelular, del sodio afuera, y la concentración intracelular pues va a ser más chiquita, por eso se las pinto más chiquita, y eso va a implicar que el sodio va a ser el que va a entrar. ¿Y para qué va a entrar? Pues para mantener esta propagación del estímulo a través de cargas positivas, ¿vale? Y por eso se vuelve importante todo esto. Pero hablando del corazón, tienen que saber, por ejemplo, que pues aquí tiene muchas cualidades. El inotropismo, el barotropismo, basmotropismo, perdón, el cronotropismo, tiene muchas cualidades. Pero he decidido hablarles de toda esta parte porque era la manera más sencilla de abordar esto. Vean, existe un potencial de membrana en reposo, un potencial de membrana en reposo. Y ese va a variar también dependiendo de las células, no se preocupen, también se les va a entregar una tablita de algunos potenciales de membrana en reposo de diferentes células. Y vean lo que va a ocurrir. Está esta membrana en reposo. O sea, ¿qué quiere decir en reposo? Que no tiene estímulo. No tiene estímulo. ¿Y a qué se debe que una célula se despolarice? Pues en pocas palabras, a que reciba un estímulo. Y hablando del corazón, pues tiene su propio marcapasos. El corazón es una bomba, literalmente. Es una bomba. Eh, Se la sabe de todas. Entonces, esta despolarización quiere decir estímulo. Y nosotros ya sabemos que despolarización y estímulo, hablando de todo esto de los potenciales de acción, los potenciales de membrana, también tiene relación con el ion sodio. El ion sodio que va a entrar a la célula. Va a entrar a la célula. ¿Y eso por qué se vuelve importante? Pues porque si analizamos los esquemas y se van a dar cuenta que yo sé mucho de esquemas, espero que para este punto ya se hayan dado cuenta de eso. Por ejemplo, Monse, que también trabaja conmigo en asesorías, bueno, que está ahí conmigo en asesorías, soy mucho de esquemas. Y de nuevo esto se vuelve importante porque ven, aquí se encuentra negativo. Es más negativo, es decir, mientras más abajo esté, es más negativo. Y mientras más arriba esté, es más positivo. Y esto se va a volver importante porque si el sodio empieza a entrar a la célula, va a empezar a aumentar la positividad de la misma. Y vean, recuerden que vimos que los canales de sodio se activan así rapidísimo. Es por eso que aquí pueden ver precisamente cómo se eleva de manera muy rápida y llega a un pico, ¿vale? En esa fase de despolarización. Después baja ligeramente y tiene una fase de meseta. ¿Y qué quiere decir una fase de meseta? Pues que ni sube ni baja, ¿no? Y eventualmente empieza a bajar otra vez, ¿vale? En una fase de repolarización. Y eso, otra vez, tiene mucho que ver con iones. En este caso, ya no va a ser un catión, y se los voy a poner de otro color, va a ser un anión. Y yo quisiera preguntarles, ¿saben cuál es el principal anión encargado de la fase de repolarización? El catión es An- potasio. anión, perdón. Anión, me parece que era cloro. El cloro, exactamente, Luis. El cloro. El cloro tiene carga negativa y el cloro va a empezar a entrar a la célula de manera que se acerque más hacia lo negativo. Y eso es lo que se conoce como repolarización. La repolarización nos va a acercar otra vez al potencial de membrana en reposo. Pero antes de llegar a ese potencial de membrana en reposo, ay, antes de llegar a ese potencial de membrana en reposo, nosotros vamos a cursar por una fase de repolarización. Si se dan cuenta, como pueden ver aquí en el esquemita, de hecho, ahí mismo lo marca, déjenme lo borro, se va incluso por debajo de su potencial de membrana en reposo.
Y esa es la fase de hiperpolarización. Y ahí también tiene que ver el cloro, todo esto está meramente mediado por impulsos nerviosos, eléctricos, y el corazón, pues de nuevo, es una bomba que tiene automatismo, que tiene, ya saben, inotropismo, cronotropismo, vasmotropismo, luz lucitropismo, o sea, tiene muchas cualidades el corazón, pero lo que me interesa es que vean cómo, hablando del potencial de membrana o hablando de los potenciales de acción del corazón, tiene ciertas características importantes como que está en reposo, que después se despolariza y esto está a cargo del sodio, que va a tener una fase de meseta en ese sobredisparo, pero esta fase de meseta ya también corresponde a la repolarización que empieza a bajar, es decir, se hace más negativo, pero se le pasa la mano y se hiperpolariza, es decir, se vuelve más negativo, más allá de su potencial de membrana en reposo, y otra vez vuelve ahí. Eso es lo más sencillo que se los puedo hacer, porque de nuevo, van a ver que esto puede llegar a ser un dolor de cabeza. Y bueno, aquí nada más, para que no digan por qué puse esos, es para mencionarles que el borón tiende mucho a hacer esto, a hacer la comparativa con otras especies, ¿no? Pero eso pueden ignorarlo. A lo mejor si van para investigación, sí les sirve un poquito más, pero no es que sea paja, solo es que es información que no siempre es útil para nosotros. Pero pues de nuevo, eso tiene que ver con si hacemos o no investigación, ¿vale? Y eso es hablando del potencial del corazón. Pero bueno, es lo más sencillo que se los pudo hacer. Y hablando del ciclo cardíaco, decidí ponerles, por ejemplo, esta imagen primero del Constancio, porque para hablar del ciclo cardíaco primero tienes que saber qué ocurre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí nos pone el número uno acá, pero si quieren, ustedes pueden poner el número uno acá. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde llega la sangre, el retorno venoso a la aurícula derecha y el ventrículo derecho y después se va a la pulmonar. De nuevo, esto depende mucho de cómo quieran verlo. Eh, es decir, ustedes pueden comenzar acá o pueden comenzar acá y no es incorrecto, pero sí es importante que sepan quién se comunica con quién. Por ejemplo, ¿quién llega a la aurícula o al atrio derecho? Llega a la vena cava. Las cavas, exactamente. Entonces O aquí llega sangre venosa, sangre venosa a la aurícula, después vencen la fuerza de la válvula tricúspide para llenar el ventrículo. Y de nuevo, todo esto que está llegando aquí es sangre venosa desoxigenada. Y por eso tiene sentido que se vayan a la pulmonar, se vayan por la arteria pulmonar a llevar a cabo el proceso de hematosis, es decir, que se oxigene para que la vena pulmonar nos regrese sangre ya oxigenada y esta sangre oxigenada llega al corazón izquierdo, a la aurícula, después al ventrículo, y esta sangre otra vez oxigenada ya salga a partir de los grandes vasos, como en el caso de la aorta, y como ya está oxigenada, pues ya puede ir al cerebro, a las coronarias, a las renales, a las gastrointestinales, al músculo esquelético y a la piel, a llevar el proceso de hematosis. Sí, pues para que le lleve el oxígeno que necesitan estas células para eh, para cubrir sus requerimientos energéticos y así poder mantener una supuesta homeostasis, es decir, para que puedan realizar las funciones que realizan. Y de nuevo, eso es sumamente importante, pues porque si bien se ve en anatomía, es importante recordarlo toda la vida. Eh, ¿Por qué? Porque se puede hacer tan complejo como esta gráfica. Créanme que esta gráfica puede y va a ser un dolor de cabeza. Pero una vez que entiendes esta gráfica, tienes hecho fisiología cardiovascular. En verdad, así se los pongo. Esta gráfica es todo lo correspondiente a su parcial o a lo que les metan, no sé, parcial, bueno, es que ya saben, en la superior, esto va en el segundo parcial de fisio, pero creo que en la FESI, eh, corresponde a un módulo. La verdad es que aún no entiendo muy bien esa onda, pero lo que me interesa es que, hablando de la fisiología cardiovascular,
Departamental, gracias, Mayra. Hablando de fisiología cardiovascular, esta gráfica es todo lo que necesitan saber, pero en verdad puede llegar a ser un dolor de cabeza. ¿Qué me interesa explicarles ahorita? Em, que vean que en realidad de lo que nos está hablando esta gráfica es de lo que les comentaba hace ratito, que el corazón es una bomba y como una bomba, pues requiere llenarse y vaciarse. En este caso, primero nos habla de un llenado ventricular, después de una contracción isovolumétrica. ¿Y por qué nos sirve esta contracción isovolumétrica? Pues porque recordemos que el corazón tiene válvulas y estas válvulas necesitan cierta presión, necesitan que la presión se aumente para que se puedan abrir y una vez que se abren por ese gradiente de presión, pues ya se va a salir la sangre del ventrículo, ¿no? Entonces se llena, aumenta la presión. ¿Para qué aumenta la presión? Para que nosotros podamos inyectar esa sangre, después se relaja, se vuelve a llenar, se está llenando. Aquí nos hablan, pero esto es meramente del corazón derecho. Y aquí nos hablan de lo mismo, pero hablando del corazón izquierdo. Se llena el ventrículo, después se aumenta la presión. ¿Y para qué se aumenta la presión? Para que pueda salir eyectada la sangre y se vuelva a relajar y otra vez se vuelve a llenar. ¿Por qué? Pues porque precisamente todo esto es un ciclo. Ya saben, como la canción de Bad Bunny. Eh, pero todo esto tiene componentes muy importantes en los cuales pues pueden ver precisamente que hay cierre de válvulas, hay apertura de otras, también pueden ver el cambio de las presiones, más presiones y la diástole, la sístole. De nuevo, todo esto en verdad, créanme que es un mundo. ¿Qué me interesa que se lleven? Que el corazón, como se los he dicho hasta el momento, es una bomba que necesita llenarse ¿de quién? De sangre. ¿Para qué? Para poder eyectarla. Y dentro de todo esto van a tener un papel muy importante las concentraciones de presión, porque obviamente esto va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Y para eso existen las contracciones, ¿vale? Y esto es lo más resumido que puedo hablarles de fisiología cardiovascular, porque en verdad es un mundo. Mi recomendación, lean el texto y remóntense a los esquemas, por ejemplo, de estas gráficas. Porque si tú ya entendiste lo que estás leyendo y lo ves gráficamente, te ayuda a afianzar el conocimiento. Y si no entendiste algo, pues estás viendo la gráfica. Hagan de cuenta que así, yo tengo aquí la gráfica, digo, ok, aquí está ocurriendo esto, o sea, yo la voy interpretando solito, ¿no? Y de repente me atoro, ay, es que no me acuerdo qué pasaba acá. Ya, te vuelves al texto. Y una vez que tú eres capaz de interpretar la gráfica tú solito, estás hecho en fisiología cardiovascular. Em, y bueno, la verdad es que intenté hacerlo lo más sencillo posible y espero haberme dado a entender. Em, bueno, aprovechando que ahí tenemos gente, ¿tienen alguna duda con respecto al tema? ¿Quieren que me detenga un poquito más en algo? Intenté hacerlo lo más sencillo para que sea No, llevadero. no, no, todo estuvo claro. O sea, Vale. Muchas gracias, Luis. sí, 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 Bueno, es que sí, sí, es mucho, lo de sí. cardiovascular, sí. Sí, sí, pero de nuevo, intenten aprenderlo lo mejor posible porque les va a servir bastante, créanme, bastante cuando lleven fisiopatología. Bueno, para los de lo superior y para los que lleven también el sistema así. Si no hay más dudas, gracias por estar aquí, que tengan un excelente día y eso sería todo. Ya ahorita me quedo con Mayra para ponernos de acuerdo con algunas cosillas. Una disculpa por